Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues te voy a mostrar cómo puedes instalar Windows 11 de forma silenciosa, desatendida con Rufus. Es meter el pendrive, como vas a ver aquí, y te borra el Windows anterior, cuidado con eso, lo vamos a ver en el vídeo, y te instala directamente Windows, sin hacerte ningún tipo de preguntas ni demás. Aquí como veis tenía un Windows instalado, ahora cojo, le meto el pendrive, enciendo y va a empezar el proceso. Es posible que tengas que darle a que arranque por USB, en la BIOS o en la tecla típica del POS, ¿vale? Una vez hecho eso, ¿veis? Aquí selecciono el USB, en mi portátil le doy a Intro y nos va a empezar la instalación silenciosa, y cuando termine lo tendremos todo instalado y encima sin adware de este IA y demás de Microsoft, que es muy turras, muy pesado, y saltando las restricciones de TPM 2.0. Lo tiene todo, ¿vale? Quédate hasta el final del vídeo porque si no te funcionara también te comento por qué, pero de primeras en general funciona a todo el mundo. No obstante, echa un ojo, coméntame con lo que sea que te leo y nos vemos. Vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío con la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestra imagen, nuestra ISO de Windows 11, ¿vale? Entonces, nada, nos vamos por aquí y le decimos que antes de empezar a descargar la imagen ISO, le seleccionamos cuál queremos, ¿vale? Si no, malamente. Por aquí el idioma, en mi caso español, confirmar. Y desde aquí ya me sale de 64 bits. Le doy a descargar y empezará por aquí arriba a descargarse. Le damos aquí a guardar. 7 gigas. ¿Vale? Mientras eso se descarga en la página web de Rufus, podemos descargar aquí la última versión. Entonces vamos por aquí, tiene versión portable o versión .s, pues le damos también a descargar. Este ya lo tenemos, así que damos unos segunditos que terminamos de descargar este otro. Una vez que lo tenemos, pues por aquí vamos a ejecutar el Rufus, ¿vale? Ya se ha descargado. Este lo podemos minimizar. Decimos que sí. Lo traigo por aquí. Tenemos que tener un pendrive, ¿vale? De 32 gigas o lo que sea. Yo estoy de 32. Seleccionamos por aquí la ISO. Aquí. Ok. El resto lo vamos a dejar tal cual. No, al principio no hay que tocar nada. Y ahora ya le damos a empezar, pero antes te va a salir esta ventana, que es la ideal, la adecuada, ¿vale? Para que nos salga esta opción, que es en silencio, que es la nueva que queremos usar, que nos borra el disco duro y nos instala la versión que queramos, tienes que ir activando estas opciones por aquí. Por ejemplo, pues que te elimine los requisitos de Windows 11, eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en línea, pues también, que te cree un usuario, bueno, pues darle si quieres o no. Voy a poner el usuario mismo, por ejemplo, establecer las opciones regionales en mismos valores que las de este usuario, deshabilitar recuperación de datos, omitir, deshabilitar cifrado. Bueno, has visto que ya al darle aquí ya me aparece esta, la podríamos marcar y la versión que quieres, pues por ejemplo la Pro. Deshabilitar el cifrado de dispositivos BitLocker, pues también si quieres. Mejorar, esto ya cada uno, ¿vale? Quitar las temas del adware este que te suele venir, de Copilot, OneDrive y demás, ¿vale? El resto de los dos de abajo en principio no lo vamos a tocar y ya, como lo he dicho, esto cada uno le da lo que prefiera, pero en principio sería así. Te dice que esto va a hacer una instalación desatendida y silenciosa que cogerá el disco duro que tengas tú en tu ordenador y lo borrará. Importante esto, tener cuidado de dejar solo conectado el disco duro donde queréis que lo haga, y si tiene particiones también te los va a borrar. Entonces, si no estás seguro de lo que estás haciendo, mejor no lo hagas y pregunta, ¿vale? Entonces nada, decimos que sí y esperamos que va a borrar el pendrive y esperamos a que haga la imagen. Vamos a darle unos minutitos y ahora pues ya la probaríamos. A ver qué tal. Esto se llena, le vamos a cerrar. Comentarte que si te gusta esto, suscríbete, que me ayuda mucho, dale un like, comenta y coméntame sobre todo si te ha funcionado la fecha para saber que sigue funcionando, y si no te ha funcionado, qué error te da, qué problema te da, para intentar echarte una mano, ¿vale? Así que nada, lo dejamos que termine y ahora nos vamos al PC. Bueno, y te chirriará que en este punto del vídeo haya vuelto aquí a la pantalla de Rufus. Esto es porque te puede pasar como me pasa a mí, te mostraré por aquí, que en alrededor del 75% así, pues te da un error. Esto es porque viendo en el Jihad de Rufus y demás, parece que tiene a veces un problema que todavía está como en beta en la creación de particiones de discos duros, y no en todos los ordenadores funciona. Entonces, la solución
es marcar todas las opciones, como ves aquí, menos la de silenciosa. Nos vamos a tener que meter algunas opciones, ¿vale? Pero te va a funcionar bien y te va a quitar todo el resto de morrayita. Entonces, nada, crearíamos el USB, si te pasa, y simplemente pues lo volvemos a hacer con estas opciones. Me voy a ir ahora al PC a probarlo porque he hecho varias pruebas e investigando no había manera. He formateado el disco duro, he hecho de todo. Supongo que en unos ordenadores van, en otros no. Habrá que estar pendiente de qué dice la gente de Rufus. Me voy al PC ahora cuando termine esto. Ahora ya sí, pues nos aparecen las opciones habituales de instalación, pero nos vamos a ahorrar todo el tema ese de la morrayita que mete Windows en mete Microsoft en los sistemas Windows 11. Así que nada, si te ha pasado como a mí, que te ha salido ese error y al final has tenido que hacerlo de este modo, házmelo saber en los comentarios con la fecha. Yo voy a investigar a ver si doy con la solución. Y en su GitHub lo comentan. Y si te ha funcionado bien el silencioso, el desatendido, también házmelo saber. Aquí eliminamos todas las particiones, excepto el pendrive, y ya le damos. Parece ser que en ese momento es cuando peta. Cuando peta al hacerlo solo, en el desatendido. ¿Ves? Ahora ya sí, se ha instalado, pues te pide que te conectes a internet. Yo le voy a decir que ahora no. Y ya debería arrancar. ¿Ves? Con el famoso usuario que he creado, aunque ponía usuario. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Y ahora ya lo tenemos aquí. Como ves, está vacío de morrayita, por lo cual está muy bien. Así que nada, espero que te guste este vídeo, que des un like, comentes si lo has hecho con la forma silenciosa o has tenido que hacerlo de esta última forma. Y hablamos en los comentarios, a ver si doy con la solución para solventarlo. Suscríbete, nos vemos, hasta luego.